Good evening, everyone. Thank you for being here. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. So tonight's satsang is a little different. El satsang de hoy es un poco diferente. I understand that a lot of you here are involved with A Course in Miracles. Creo que algunos de vosotros que estáis aquí estáis involucrados con el curso de milagros. And A Course in Miracles was a text that for about a year was a very important text for me in my process. Y el curso de milagros, este texto, ha sido importante para mí en mi proceso. The way that I read A Course in Miracles when it came into my life was very much in line with non-dual teachings. Y como yo he leído el curso de milagros en mi vida, ha sido siempre desde la perspectiva no dual. So the message that I received was one that married and paralleled non-dual teachings. Y lo que yo he recibido casa perfectamente, paralelamente con la enseñanza de la no dualidad. Now, obviously, there are going to be many interpretations of a particular piece of work. Evidentemente hay muchísimas interpretaciones de cualquier texto, cualquier pieza, cualquier trabajo. And so what I hope to do is put forward a particular interpretation that may be useful to hear. Y yo voy a hacer aquí una interpretación que quizá puede ser de buen uso para vosotros. I often see students of A Course in Miracles interpreting lessons in a way that I didn't interpret them. A veces estas lecciones se pueden interpretar de formas diferentes, pero yo lo voy a interpretar de una manera. I know that the way that I interpreted them led to something very significant. Y la forma que lo interpreto para mí es muy significativa. So if someone feels stuck in the process, this may be helpful. Y creo que puede ser de mucha utilidad esta forma de verlo. So I encourage anyone who has any particular lessons that they really like. Y os doy coraje si hay alguna lección que os interese bastante. To ask or make a comment on that. Preguntar o hacer algún comentario sobre alguna lección que os guste mucho. So I actually don't have anything specific I want to talk about in relation to A Course in Miracles. Yo no tengo una cosa específica para hablar del curso de milagros. So if no one brings anything in about A Course in Miracles, then I'll have nothing to say. What? I didn't understand. If no one brings in the Course in Miracles, I'll have nothing to say. Y si nadie aporta nada hacia el curso de milagros, no voy a tener nada que decir a este respecto. O sea que os animo a que preguntéis. Before we start that part of the satsang, Antes de empezar esta parte del satsang, I think it's important that I put forward the teaching that I now share and the teaching that my teacher Ramesh used to share. creo que estaría bien explicaros la enseñanza que yo comparto, que es la enseñanza de mi maestro Ramesh, To create a framework in which we can then discuss A Course in Miracles. para crear un marco en donde discutir el curso de milagros. If we don't have a particular frame of reference, then the discussion can go off in all sorts of direction. Si no tenemos ningún marco de referencia, la discusión se puede ir por los cerros de Úbeda. That is the case with actually all spiritual seeking. Que es el caso que ocurre muchas veces en la búsqueda espiritual And all spiritual discussion. y las discusiones espirituales. If we don't have a specific frame of reference, we can end up thinking about all sorts of things. Si no tenemos un marco de referencia, nos podemos hacer bastantes líos. Sometimes thinking that that is relevant, Pensando que hay cosas que son relevantes, and then we actually find out that a lot of our thinking is not relevant for what we are really looking for. pero a veces hay cosas que no son relevantes y que se mezclan en la discusión que tenemos. So the first point of the teaching is for us to ask this question. The first point of the teaching is to suggest that we ask this very important question.
Y es muy importante en la enseñanza hacernos esta primera pregunta. And that question is, Y esta pregunta es, what am I really looking for in life? ¿qué es lo que estoy buscando realmente en la vida? What am I really looking for in my spiritual search? ¿Qué es lo que estoy buscando en mi búsqueda espiritual? Ask this question and keep it very practical. Haz esta pregunta y conviértala en algo muy práctico. Let's not answer it with a concept or a belief that we have taken on. No respondamos con un concepto o una creencia que hayamos obtenido. The human condition is one that is very good at believing things. La condición humana se siente muy cómoda con las creencias. So we might come across spiritual teachings. They talk about enlightenment. Hay muchas enseñanzas espirituales que hablan sobre la iluminación. And very quickly we say, I'm looking for enlightenment. Y muchas veces digo, yo estoy buscando la iluminación. Without actually approaching that in a practical sense. A veces sin aproximarnos a ello de una forma práctica. And so after many years of seeking for enlightenment, y después de mucho tiempo de buscar la iluminación, we might find that we have no idea what that really is in practical terms. Y muchas veces no sabemos lo que significa esto en términos prácticos. So if we come up with a clear answer to this very sensible question in practical terms, o sea que deberíamos tener una respuesta clara y práctica a esta pregunta. we have something very significant added to the search. Algo que sea significativo en nuestra búsqueda. A good answer to a good question. Una buena pregunta, una buena respuesta. And the question, remember, is keeping it practical, and so the answer needs to be practical. O sea, la pregunta tiene que ser práctica y por tanto la respuesta a esta pregunta será práctica. Now, everything that I share is a concept. Todo lo que yo comparto son conceptos. Nothing that any teacher has ever said is the truth. Y nada de lo que ha dicho ningún maestro nunca es la verdad. A teacher can only ever put forward concepts, and concepts are pointers for us to follow. Todos los maestros han expresado conceptos y los conceptos son solo apuntadores que nos hacen mirar hacia lo que es. Not pointers to believe, but pointers that help us see for ourselves. No apuntadores para creencias, sino apuntadores para ver qué somos realmente. So everything that is delivered here, we can consider new conditioning. Y todo lo que decimos aquí podemos decir que será condicionante nuevo. A teaching is always at best new conditioning. Una enseñanza siempre es un nuevo y buen condicionante. And when new conditioning becomes part of our system, Y cuando este condicionamiento forma parte de nuestro sistema, then the system functions differently. el sistema funciona de forma diferente. So new conditioning, if it is special type of conditioning, can be really transformative. Un condicionante nuevo, y este tipo de condicionante que aquí vamos a recibir, puede ser muy transformador. So what this means is that the concepts need to be investigated for yourself. Por tanto, los conceptos deben ser investigados por vosotros mismos To see what they are really pointing at. para ver realmente hacia dónde te llevan. So the suggested answer to this question, what am I really looking for? A ver, vamos a ver respuestas para esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando? The suggested answer is, I am looking for happiness. Y la sugerencia es, estoy buscando la felicidad. If we drop all concepts Si dejo todos los conceptos about what we are looking for, de lo que estoy buscando and we just keep it real, y lo hago real, lo que estoy sintiendo ahora, we might be able to see for ourselves, yes, actually, everything that I am seeking because I think it will make me happy. realmente me dará cuenta que lo que estoy buscando algo que me dé realmente, que me haga sentir feliz. I am reading A Course in Miracles because I believe that at some point everything will be okay. Leo el curso de milagros porque sé que en algún punto todo estará bien.
And this is not just for A Course in Miracles, this is everything. I am engaging in any spiritual path, or I am seeking material outcomes, because I believe. Y esto es verdad no solo para el curso de milagros, sino para cualquier enseñanza espiritual y para cualquier cosa que haga en la vida. I believe that will one day make me happy. Lo hago porque creo que esto en algún momento me hará feliz. Now, the movement towards happiness is a very deep instinctual movement. El movimiento hacia la felicidad es un profundo y instintivo movimiento. We can even say it is the movement of our true nature. Podríamos decir que es el movimiento de nuestra verdadera naturaleza. Very, very wise movement. Un movimiento muy sabio. However, what we see is when we look at the human's definition of happiness, Pero cuando miramos cuál es la definición humana de la felicidad, we find that there is a deeply ingrained belief vemos que hay dentro una creencia that says my happiness is to be found in outcomes, que la felicidad vendrá de cosas que consiga, that my happiness is to be found in circumstance, in pleasure, 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 pleasure. que mi felicidad será en la circunstancia cuando tenga placer, 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 placer. So it's true, the human being is looking for happiness, but it turns out that we are looking for happiness in the wrong place. Es verdad que el ser humano busca la felicidad, pero muchas veces buscamos la felicidad en sitios erróneos. So yes, the answer is, in practical terms, I just want to be happy. Realmente sí es así. En términos prácticos, estoy buscando la felicidad. But we have been trying to find this happiness for many, many years in different forms. He estado buscando esta felicidad durante muchos, muchos años de muchas formas variadas. Humanity for thousands of years has been looking for happiness in outcomes, in pleasure. O sea, el ser humano ha estado buscando la felicidad para obteniendo placer. So when we go to our own experience, we might be able to say, actually, yes, I am looking for happiness, but to be honest, I don't know what this happiness is. Y entonces, realmente, si soy honesto, estoy buscando la felicidad, pero realmente no sé cómo conseguir esta felicidad. So if we are going to keep this search practical, Vamos a ver esta búsqueda de una forma práctica. we better start with something we do know and not something that we don't know. Vamos a empezar con algo que sabemos y no con algo que no sabemos. What we do know is, from time to time, our unhappiness. Lo que sabemos, ciertamente, es de nuestra infelicidad. A moment in time when we can put our hand on our heart and say, what I do know is that in this moment I am not happy. Lo que puedo decir si pongo la mano en el corazón es que en este momento lo que siento es algo que me hace infeliz. Siento la infelicidad. So we can start coming up with a better answer to this question this way. Y podemos ir a buscar esta respuesta de esta manera, By investigating our unhappiness. investigando nuestra infelicidad. Because remember, we don't want an answer that is just a word to the question. Porque recordar que no queremos una palabra que dé una respuesta a esta pregunta. We don't want an answer to this question, what am I really looking for, and just have a word like happiness. No queremos darnos una respuesta que estoy buscando y que solo sea una palabra, felicidad, Or enlightenment, o iluminación, or union with God. o unión con Dios. We really need to know what this answer is in practical terms. Hemos de saber cuál es esta respuesta en términos prácticos. So when we look at our unhappiness, we will find for ourselves, based on our own experience, our own investigation, Cuando exploramos la infelicidad, hemos de ver por nosotros mismos cuál es la respuesta de esta investigación. that our unhappiness arises in one of these 5 forms of suffering: Porque la infelicidad surge de 5 formas de infelicidad. guilt, blame, or pride. Culpa, Blame reproche, sí, or pride. o orgullo. Then worry and anxiety, Pesadumbre y ansiedad. expectation and attachment to outcome. Expectaciones y apego a los resultados. These are the 5 forms of human suffering. Estas son las 5 formas del sufrimiento humano. We'll talk a little bit about their makeup in a little bit. Vamos a hablar un poco más de cómo se conjuntan, ¿no? Cómo es el maquillaje entre ellas, el ensamblaje entre ellas.
Here is another concept, Aquí hay un nuevo concepto. that happiness for the human being actually turns out not to be happiness through pleasure or circumstance, Que la felicidad en el ser humano no es felicidad a través de placer o dolor, but rather happiness for the human being is continuous, unbroken peace of mind. sino que la felicidad para el ser humano es la paz de mente inquebrantable. Continuous, unbroken peace of mind, regardless of the circumstance we find ourselves in. Paz de mente inquebrantable independientemente de las circunstancias que sucedan. The flow of life is sometimes pleasure and sometimes pain. El fluir de la vida es a veces placer y a veces dolor. This is the natural way life unfolds. Pleasure sometimes, pain at others. Esto es la forma que la vida se despliega naturalmente, placer, dolor. If we are lucky enough to be able to see this objectively without an investment in seeing it the other way, Si vemos de esto de una manera objetiva, sin involucrarnos de otra manera, if we really get to see that actually life is always unfolding out of my control, también vemos que la vida se está desplegando fuera de mi control. pleasure sometimes and pain at others, Placer a veces, dolor en otras ocasiones. we might realize that expecting happiness to be found in pleasure, 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 Entonces nos damos cuenta que esperar la felicidad en obtener placer, 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 is a recipe for disaster. es como una cosa desastrosa, es imposible de obtener. At least a recipe for disappointment. Al menos es una receta para el desespero. It turns out that our happiness, this peace of mind, it turns out that this happiness, this peace of mind, Quizá vemos que esta felicidad, esta paz de mente, is actually dependent on our attitude to the flow of life and not the flow of life itself. depende de nuestra actitud en la vida y no del fluir de la vida en sí mismo. The flow of life is always pleasure or pain. El fluir de la vida es siempre placer y dolor. Our happiness turns out to be dependent on our attitude to the pleasure and pain. Y nuestra felicidad depende de nuestra actitud hacia el placer y el dolor. If we look at the attitude that life has generally put in place for human beings, Perdón. I have a listening but not. yeah, if we look at the attitude that life has put in place, Si vemos la actitud que la vida ha puesto en este momento, we'll find that the general attitude is an attitude we can call la actitud general es una actitud que podríamos llamar an attitude of personal doership una actitud de haceduría personal and an attitude of attachment to outcomes. y una actitud de apego a los resultados. What this means is that there is a deeply ingrained set of beliefs inside the human being Entonces tenemos una gran cantidad de deseos dentro del ser humano, beliefs that we didn't put in place, but life put in place, creencias que a veces la vida nos ha ido transmitiendo. The belief in personal doership is the belief that says, I am the doer of everything I think, feel, and do. La creencia de la sabiduría personal es que yo soy el autor de las acciones. Yeah, I am the agent of what happens. Soy la gente que hace que las acciones ocurran. And once we believe ourselves and feel ourselves to be the doer, Y cuando nos sentimos que nosotros somos los hacedores de las acciones, then we have to see the other as the doer as well. hemos de ver a los demás como los hacedores de sus acciones también. So once again, the doer means a belief that I am in control and create my thoughts, my feelings, and my actions. O sea, el sentirse el actor es que me creo que yo soy el que creo mis pensamientos, mis acciones, mis reacciones. This is the belief about who I am. Esta es la creencia de lo que yo soy. A separate, independent entity Una entidad individual separada
in control of everything that I think, feel, and act. Que controla lo que pienso, siento y actúo. The other half of the identity that I believe myself to be, La otra mitad de la identidad de lo que creo que soy, when suffering is part of our life, cuando el sufrimiento es parte de mi vida, is the belief that what I am is dependent on outcomes. Es creer que la felicidad depende de los resultados que obtenga. That what I am is added to or subtracted from, dependent on what is happening in the flow of life. O sea que la felicidad dependerá absolutamente de lo que esté ocurriendo en el fluir de la vida. Essentially, that what I am is added to by pleasure and taken away from by pain. O sea, realmente es acercarme a lo que me da placer y intentar alejarme de lo que me da dolor. So this is a deeply ingrained belief that life has put in place. We don't even know that it's a belief. Esto realmente es la creencia más profunda que tenemos incorporada dentro nuestro. With that belief in place, it essentially is who I know myself as. Y esta creencia es who. The belief is who I know myself as. La creencia es como quien me conozco. La creencia es creer como quien me conozco. It becomes my identity. Se convierte en mi identidad. The belief essentially becomes what interacts with life. La creencia es lo que realmente acaba interactuando en la vida. So with this deeply ingrained set of beliefs, entonces con este gran grado de creencias, when life unfolds exactly as it is destined to unfold, cuando la vida se despliega con cuál es el destino de la vida de este ser humano desplegándose, destined to unfold according to the creation of life, el destino se despliega según la vida, which is sometimes pleasure and sometimes pain. Que a veces es placer y a veces es dolor. Then with this belief, our attitude to the flow of life, y con esta actitud hacia el fluir de la vida, with this belief in place, y con esta creencia actuando, then our attitude to life, nuestra actitud a la vida, is an attitude of guilt, blame and pride. Es una actitud de culpa, orgullo y reproche, ¿sí? Based on the idea that I am the doer and the other is the doer. Basados en la creencia yo soy el hacedor y los demás también son los hacedores. And an attitude of feeling attacked by the flow of life when it is painful. Y la sensación de ser atacado por la vida cuando la sensación es dolorosa. So it is this attitude to the flow of life, con esta actitud hacia el fluir de la vida, the attitude of doership and attachment to outcome, la actitud de ser el hacedor y de ver cómo la vida los resultados que nos da la vida, which is the human unhappiness. Es la infelicidad humana. It turns out that human happiness is actually just the end of human unhappiness. Y creemos que la felicidad humana es el final de la infelicidad humana. Human happiness is not the gaining of anything. La felicidad humana no es la ganancia de nada. Human happiness is not the presence of bliss or joy. La felicidad humana no es la presencia de felicidad o alegría. It's not the presence of more money or more friendships. No es la presencia de más dinero o más amigos. This is the false idea that we have about what happiness might be. Esto es la idea falsa que tenemos sobre lo que debería ser la felicidad. This is the belief that has driven us to seek for happiness outside. Esto es lo que ha hecho que siempre estemos buscando la felicidad fuera. It turns out that human happiness is actually the end of human unhappiness. Y la creencia de que la felicidad humana es el fin de la infelicidad humana. Human happiness is the end of suffering. La felicidad humana es el fin del sufrimiento.
the end of guilt, blame and pride, el fin de la culpa, el reproche y ¿verdad? Y el orgullo. And the end of worry and anxiety, Y el fin de la ansiedad y la pesadumbre. and expectation and attachment to outcomes. Y la expectación y el apego a los resultados. The really good news is that suffering is an error. Y tenemos una buena noticia, que el sufrimiento es un error. An error that stems from an earlier error. Y el error viene de un error anterior. The belief that we are the doer and the other is the doer is an error. El error de que yo soy el hacedor y que otro es el hacedor es un error. The belief that our happiness, our completeness, is to be found in outcomes is an error. El creer que la felicidad vendrá de cosas de fuera es un error también. This is really good news, because if it wasn't an error, then we would have to accept that human suffering is inevitable. Y esto es una buena noticia. This is really good news, because if it wasn't an error, Porque no era un error. we, Si no fuera un error. Si no fuera un error, if it wasn't an error, we would have to accept that suffering is inevitable. tendríamos que creer que el sufrimiento es inevitable. Because it's an error, it can be corrected. Porque un error puede ser corregido. Life put the error in place, La vida pone el error en su sitio and life takes the error away. y la vida toma el error y lo quita. So let's look briefly at why we are not the doers and the other is not the doer. Y esto es el ejemplo de que nosotros no somos los hacedores ni los demás tampoco lo son. Let's look at why our happiness isn't dependent on outcomes. Vamos a ver por qué la felicidad es independiente de los resultados. We have plenty, so let's look at it from our own experience. Vamos a verlo desde nuestra propia experiencia. Let's not just believe things. No vamos a creer cosas. We can investigate this for ourselves. Vamos a investigar esto por nosotros mismos. That is the point of a teaching, for us to investigate what is pointed at for ourselves. Vamos a ver desde el punto de vista de la enseñanza qué es lo que es para nosotros, investigándolo. We have been seeking happiness through pleasure for our whole life. Hemos estado buscando el placer durante toda nuestra vida. We have received pleasure many times in our life. Hemos recibido placer muchas veces en nuestra vida. Maybe not every time we are seeking it do we get what we want, No siempre hemos obtenido placer cuando lo hemos estado buscando, but there are more than enough occasions where we do get what we want. pero algunas veces sí que hemos tenido lo que hemos estado buscando. Maybe we even get more than what we want. Hemos tenido a veces bastante de lo que buscábamos. And from our own experience we can see, I got the pleasure that I thought would give me happiness, Entonces muchas veces he visto, tengo el placer que yo he querido tener, and yet my happiness on an ongoing basis was not delivered through that pleasure. I didn't understand. And yet, Y todavía, having received the pleasure, habiendo recibido este placer, my happiness that I thought would come through getting that pleasure la felicidad que viene de creer que había recibido este placer was not delivered on a continuous basis. no se ha dado de una forma continua. What was delivered is pleasure. Lo que se nos ha dado es placer. Pleasure is enjoyable, El placer lo podemos disfrutar, but it doesn't provide continuous, unbroken happiness. pero no nos da una felicidad duradera, estable. Very quickly we'll find ourselves looking for the next pleasure. Y entonces nos vemos a nosotros buscando rápidamente por otro placer. And if life turns out in the next few moments or days to be painful, Y entonces la vida, en la siguiente parte de la vida tenemos unos momentos de dolor, suffering still arises, el sufrimiento todavía surge, even though we got the pleasure that we thought would give us happiness.
incluso aunque tengamos el placer que creemos que nos dará esa felicidad. So we might get that job promotion that we were convinced, please God, just this job promotion. Y a veces le decimos a Dios, Dios, dame lo que quiero Es job obtener. promotion, ¿no? Yes. Job promotion. Por favor, Dios, dame esta promoción profesional. Por favor, Dios, dame esta promoción profesional. And then we get that. Y obtenemos esto. And what we find is that, sure, we have got more money or a better position, Y entonces vemos que tenemos una mejor posición o tenemos más dinero, but not necessarily. In fact, we don't have happiness on an ongoing basis. pero no tenemos esta felicidad continua en ninguna base. So if our own experience up to this point in time is not enough for us to conclude Y si esto realmente no nos sirve para concluir that my happiness isn't to be found in outcomes, que la felicidad no tiene nada que ver con con las cosas que recibo, then hopefully awareness remains on this point. Then hopefully awareness will remain on this point. y quizá con suerte quizá en otra ocasión, La conciencia permanece. quizá, perdón, Quizás, hopefully, awareness remains. Quizás la conciencia permanece, aparece. quizás la conciencia aparece And we will continue to see based on our experience y vamos a ver basados en nuestra experiencia that we have an expectation, an attachment to outcomes, que teníamos una expectación en lo que nos tenía que dar en el ¿qué es outcome, en los resultados, expecting it to give me happiness. esperando que me diera felicidad, We get that obtengo esto and we're not happy. y no estoy feliz. At some point, based on our own investigation, En algún punto, basado en nuestra investigación, we can say, my happiness in my own experience is not delivered through outcomes. veré en mi experiencia que la felicidad no viene de los resultados que obtengo. Awareness might actually also land on the fact that there is a deeply ingrained belief Veré que la conciencia hay algo que está muy metido en mis creencias internas, that my happiness is to be found in outcomes. que la felicidad tiene que venir de los resultados. That's why we have been seeking outcomes for so long. Y por eso hemos buscado resultados durante tanto tiempo. So if there is this recognition that there is this deeply ingrained belief, Y entonces cuando tenemos el reconocimiento de este deseo que está instalado tan profundamente en nosotros, and the recognition from our own investigation that my happiness isn't being delivered through outcomes, y cuando vemos por nuestra investigación que la felicidad no viene de los resultados, this means the intellectual understanding is going deeper and deeper, vemos que nuestro conocimiento intelectual va más profundo, going deeper based on my own investigation, va más profundamente basado en mi investigación, and as it goes deeper and deeper, it starts to uproot the deeply ingrained belief. y cuando va más profundo, va a desvelar esta creencia tan profunda que está tan metida dentro de mí. And if we see for ourselves that this deeply ingrained belief of attachment to outcome Y si vemos que esta creencia tan metida dentro de creer que la felicidad viene de los resultados is the cause of our uncomfortableness when life turns out to be painful, es lo que hace no sentirnos confortables y sentir ese dolor que vamos sintiendo, and we realize that the uncomfortableness that arises when life is painful is my unhappiness, y creemos que esta inconfortabilidad que va apareciendo en la vida es lo que es la infelicidad, then from our own experience again, we will be able to say, yes, my unhappiness y veremos por nuestra experiencia, sí, mi infelicidad is a result of this deeply ingrained belief, es el resultado de esta creencia que tengo tan profunda instalada en mí. and this deeply ingrained belief creates an explosion of uncomfortableness
Y esta creencia genera una explosión de inconfortabilidad. When life unfolds as it is destined to unfold, sometimes pleasure and sometimes pain. Cuando la vida se despliega como tiene que desplegarse, a veces con placer y a veces con dolor. The other investigation that helps us see that our happiness isn't to be found in outcomes Otra investigación que podemos hacer para ver que la felicidad no viene de los resultados que tenemos del exterior is the capacity to drop into being. es la capacidad de dejarse ser, de dejarse caer en el ser, en ser. If life delivers this movement back to the heart, Si la vida hace estos movimientos y se pueden incorporar en el corazón, which really means the realization that there is a place of being que es realmente la realización de que hay un lugar de ser, de existencia, a place of being that exists prior to thinking, un lugar de existencia que existe antes del pensamiento, del pensar, and we find ourselves resting there more and more often, y vamos descansando más y más en ese espacio. what we might find is that the dropping into being is the cutting off of suffering. Vemos que el ir morando en esta seidad es lo que va a cortar la infelicidad, Based on the understanding that suffering is an error, que estaba basada en la creencia de que el sufrimiento era un error, that the story of suffering is a false story about who I am, y que la historia del sufrimiento es una falsa historia de lo que soy, and that a knowing of my true nature is to be found when I rest in myself. y que realmente cuando moro en mi ser es cuando empiezo a notar esa expresión de tranquilidad y felicidad. And then I know myself. Entonces conozco mi ser, I am myself yo soy mi ser, without the need for any thought. sin necesidad de tener ningún pensamiento. And if we find ourselves dropping into this place of being, Y si dejo mi ser que caiga en este espacio de ser, de seidad, we'll notice that this place of being is available even when the flow of life is painful, puedo ver que este espacio de ser, este espacio de seidad, puedo tenerlo cuando hay placer o cuando hay dolor. when life is painful and the belief in personal doership and attachment to outcome fires up, Incluso cuando estoy infeliz y el sentido de ser el hacedor también se florece, that is suffering, que sería el sufrimiento, that is our unhappiness. es mi infelicidad, It's based on our attitude to the flow of life, basada en mi actitud sobre el fluir de la vida, based on the attitude my happiness is to be found in outcomes, basado en el tema que la felicidad tiene que venir de los resultados. and at any moment we can just drop into being. Y en cualquier momento en que caigo en este espacio de ser, The circumstance is more or less the same as it was, las circunstancias son más o menos igual como eran, and there is peace. pero hay paz. The suffering has come to an end. El sufrimiento ha llegado a su fin. Suffering can come to an end even when circumstance is painful. El dolor puede cortarse incluso cuando las circunstancias son dolorosas. So then from our own experience, we can realize, oh, my happiness is actually available even when life is painful. Y entonces por mi experiencia me podré dar cuenta que la felicidad está disponible incluso cuando están ocurriendo cosas dolorosas. So remember, this happiness is not a feeling of excitement or joy. Porque la felicidad vemos que no es una cosa de estar excitado o alegre. The happiness that is being spoken of is peace of mind, Esa felicidad que buscaba realmente es la paz de la mente, the absence of suffering. que es la ausencia de sufrimiento. So we find ourselves drop into being and allow life to be as it is. Entonces si nos dejamos caer en esta existencia y dejamos que la vida vaya como tenga que ir, And if that happens, we realize, I'm not unhappy in this moment. entonces me daré cuenta que muchas veces no soy infeliz en este momento. I'm unhappy when suffering is present. No soy infeliz cuando hay sufrimiento, cuando el sufrimiento está presente. And suffering is not circumstantial, Y el sufrimiento no es circunstancial, it is attitudinal.
es actitucional. No sé cuál es la palabra castellana, es por la actitud. It means it has to be there if these beliefs are in place. Ha de estar ahí, ¿no? Has to be there. Suffering has to be there if the beliefs are in place. El sufrimiento ha de estar ahí mientras la creencia sigue estando ahí. It is not optional. No es una opción, no es opcional. We don't choose to suffer. No escogemos o no escogemos sufrir. Suffering is an outcome of these deeply ingrained beliefs and life being the way it is. El sufrimiento es el resultado de estas creencias tan profundamente que tenemos tan profundamente en nuestro interior. The other forms of suffering, guilt, blame and pride, Y las otras formas de sufrimiento, la culpa, el reproche y el I'm blocking this with these words. Sorry. La culpa, el reproche y el orgullo is based on the belief that I am the doer and the other is the doer. vienen de creer que yo soy el hacedor y los demás también lo son. So if the flow of life is painful Entonces, si el fluir de la vida es doloroso and that pain is delivered through the actions of the other, y este dolor viene de las acciones de los demás, and we see the other as the doer, porque vemos que los demás son los hacedores, meaning we see the other as the person who is delivering the pain to me, entonces vemos que es el otro el que nos está dándonos dolor, ¿no? then we say, you hurt me, I hate you. Entonces le decimos, tú me has herido y yo te odio. You hurt me, you could have done it differently. Tú me has herido, pero lo hubieras podido hacer de una forma diferente. And because I believe that my happiness is to be found in pleasure, 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 Y como mi creencia es que la felicidad ha de estar obtenida de tener placer, 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 I receive the pain that is delivered through the other as an attack on who I am, y vemos que el dolor que nos han ofrecido, que nos dan los demás, es como un ataque a nosotros and I have to hate them. y los tengo que odiar. It's not optional. No hay opción. We might realize that judging the other or blaming the other is my unhappiness. Y no me doy cuenta que juzgar al otro o culpar al otro es mi infelicidad. We might say to ourselves, I have to stop judging the other, Entonces me puedo decir, tengo que acabar de juzgar a los demás. but unless the deeply ingrained belief is seen, Pero cuando estoy viendo, cuando veo esta creencia que está tan metida dentro, unless the deeply ingrained belief is dissolved, y cuando esta creencia se disuelve, it simply isn't possible to stop blaming the other. ya no puedo culpar a los otros. If we see ourselves as the doer, Porque si yo soy el hacedor, if we see ourselves as an independent entity in control of everything that I think, everything I feel, and everything that I do, porque si yo soy el que controla lo que piensa, lo que siente y lo que hace, when life turns out to be painful as a result of something that happened through me, cuando la vida es dolorosa por algo que me está ocurriendo a mí, if I hurt someone I love or a stranger or I hurt myself, si hago daño a otros o a mí mismo, I have to feel guilty. me tengo que sentir culpable. I have to feel like I should have and I could have done it differently. Sentiré que debería haberlo hecho de una forma diferente. And that guilt, when we feel it, is an uncomfortableness with oneself. Entonces esta culpabilidad que siento, la siento de una forma muy poco confortable. Me siento muy poco confortable con ella. Just like blame is an uncomfortableness with the other. Asimismo como culpar a los demás. Both feelings are based on seeing myself and the other as the doer. Y estos dos sentimientos vienen de ver que tanto yo como el otro somos los hacedores. And pride is based on the same principle, but now in relation to those outcomes that are positive. Y el orgullo es lo mismo viendo las cosas que deberían haber sido positivas. Those things that happen through me that deliver pleasure. Las cosas que me habrían tenido que dar a mí placer. And then I say, look what I have done. Entonces, cuando me dan placer, digo, yo lo he conseguido. As the doer, look how good I am.
como el hacedor, mira lo bueno que soy. And so pride, even though it doesn't feel as uncomfortable as guilt and blame, Y entonces el orgullo también me hace sentir inconfortable, No, aunque no me haga sentir inconfortable. aunque no me haga sentir inconfortable como la culpa, it's actually still a form of suffering because it's based on a false idea of who we are. también es una fuente de sufrimiento porque está basada en algo que yo no soy. Es una semilla de sufrimiento. So let's look at how these beliefs were put in place and let's see how they might be removed. Vamos a ver cómo se despliegan estas creencias y cómo se pueden eliminar. And in looking at this, we will realize why we are not the doer and why the other is not the doer. Entonces nos daremos cuenta cómo que nosotros no somos los hacedores, ni los demás tampoco son los hacedores. If we look at the human being in any particular moment, right now, Vamos a ver un ser humano en este momento particular como ahora. we'll see that the human being is only one way, the way they are. Vemos que el ser humano solo es de una manera, la manera como es. The human being, on a biological and psychological level, El ser humano en una parte psicológica y biológica is a result of two factors. es el resultado de dos factores, Only two factors. solo dos factores. If you find another factor, based on your own investigation, then what I'm saying isn't so good. Vamos a investigar esto que estoy diciendo. No, No, si encuentro otros factores además, Vale. si encuentran otros factores además de lo que estoy diciendo, entonces lo que estoy diciendo no es tan bueno. Si encuentran otros factores a estos dos que estoy diciendo, entonces querrá decir que lo que estoy diciendo no es tan bueno. So the two factors are our genes and our up-to-date conditioning. Los dos factores son los genes y el condicionamiento hasta hoy. And when we look at this, we'll find our genes were not in our control. Entonces cuando miramos vemos que los genes no están bajo nuestro control. And our up-to-date conditioning was also not in our control. Y el condicionamiento hasta hoy tampoco ha estado bajo nuestro control. Our up-to-date conditioning is the cumulative effect El condicionamiento hasta hoy es el efecto acumulativo of life as it impacts us moment after moment after moment. de la vida, de cómo la vida se va desplegando momento tras momento, momento tras momento. And a large part of our up-to-date conditioning comes from new conditioning, Y una parte importante de este condicionamiento hasta hoy es el condicionante nuevo that is delivered through our parents, que se nos ha ido dando por nuestros padres, our school, por nuestras escuelas, the religion, the political religión. situation. la situación política. And we weren't in control of the country we were born into, the parents we were born to, No estamos en control en el país donde hemos nacido ni de los padres que hemos tenido, the school that we went to, the friends that we made. la escuela a la que nos han llevado, los amigos que hemos tenido. We weren't in control of the situations we find ourselves in, like a dog that maybe chases us down the street. No estamos en control de las situaciones como un perro que pasa por ahí, por la calle. And in each moment, that is new conditioning. Y en cada momento esto es un condicionante nuevo. And the new conditioning adds to or changes our up-to-date conditioning. Y el condicionamiento nuevo cambia el condicionamiento hasta hoy. So if we look at the individual right now, Si miramos a un individuo exactamente ahora, on a biological and psychological level, en el nivel psicológico y biológico, the individual is a result of their genes and up-to-date conditioning that they had no control over. este ser humano es el producto de los genes y del condicionante hasta hoy, del que no ha tenido ningún control. This is not at all the way we see ourselves. It's not a way. This is not at all the way we see ourselves. Esto no es la manera como normalmente nos vemos a nosotros mismos. This is not at all the way we see the other. No es la manera como vemos a los demás. We see the other and ourselves as the doer, Nos vemos a nosotros y a los demás como los hacedores, meaning a separate independent entity como una entidad individual separada
that chooses in each moment exactly what it thinks, exactly what it feels, and exactly what it does. Que escoge en cada momento lo que él siente, lo que piensa, y en cada momento lo escoge. If life brings about awareness on the fact that actually what we are Si la vida nos da conciencia que realmente lo que somos, on a biological level en un nivel biológico, and on a psychological en level un nivel psicológico, is essentially an instrument or a vehicle es un instrumento o un vehículo that has been designed to function exactly the way it functions in each moment. que ha sido diseñado para funcionar de una manera como ha de funcionar en cada momento. No one is ever functioning differently to the way that life has created them. Nunca nadie ha funcionado de una manera diferente a como la vida lo ha creado. In each moment, everyone is functioning exactly the way they are designed to function. En cada momento, cada uno está funcionando como la vida lo ha diseñado para que funcione. If we take the example of two chemical compounds, Si tomamos el ejemplo de dos componentes químicos, the chemicals have a specific chemical composition that they didn't choose. los productos químicos tienen una estructura que ellos no han escogido. And the chemicals find themselves in a particular situation, in a particular environment. Y los productos químicos en un momento, en un entorno determinado, Maybe two chemicals come in contact with each puede other, ser que estos dos productos químicos entren en contacto and there is a reaction, y hay una reacción. either a violent reaction or an inert reaction, Puede ser una reacción violenta o una reacción inerte or something in between. o algo entre medio. The reaction that happens is exactly the reaction that has to happen based on their makeup. La reacción que ocurre es la reacción que ha de ocurrir por cómo son estos compuestos químicos. They don't choose how to react. Ellos no escogen la reacción que va a tener. They don't lugar. sit down and have a conference. No se sientan y tienen una conferencia para ver qué pasará. It just happens. Solo pasa. The human being is a very complex version of that. Un ser humano es una versión bastante más complicada que eso. We find ourselves in a particular situation, Estamos nosotros en una situación particular and as a result of our makeup in that moment, y como resultado de nuestro maquillaje o de nuestro envoltorio en este momento, there is a series of reactions. hay una serie de reacciones. Our thoughts are a reaction to the circumstance we find ourselves in. Nuestros pensamientos reaccionan a lo que está ocurriendo. Our words and our actions are a reaction to the circumstance. Nuestras palabras son acciones y reacciones a lo que está ocurriendo. In any moment, the human being will see something, hear something, taste something, touch something, or smell something. En algún momento el ser humano oye, ve, escucha, tiene el sentido del gusto de algo. Hear, taste, Escucha, touch, sí, los 5 sentidos va, smell, huele, see. mira. And as a result of seeing something that they weren't in control of, Y como resultado de ver algo sobre lo que no tiene ningún control, a bird flies across the horizon. por ejemplo, un pájaro pasa a través de We su don't, mirada. we don't choose to see it. Él no escoge mirar eso, It gets seen, pero lo está mirando. and then as a result, a thought happens. Y como resultado aparece un pensamiento. A thought that we are convinced is my thought. Un pensamiento que estoy convencido que es mi pensamiento. Seen from this perspective, it is a thought happening. Pero mirado desde esta perspectiva, tan solo es un pensamiento que está ocurriendo. A thought that is happening according to my genes and up-to-date conditioning and the circumstance I find myself in. Un pensamiento que está surgiendo por mis genes, mi condicionamiento actual y por lo que está ocurriendo en el momento. Now, let me stop for a second Vamos a parar por un momento. and go back to the original question. Y vamos a la pregunta original. A very important question that needs to be asked, Una pregunta muy importante que debe ser preguntada that we are going to answer from a very practical perspective. y que la hemos de responder desde una perspectiva muy práctica. Really, what am I looking for? Realmente, ¿qué estoy buscando? I don't want to continue to fool myself with concepts and go round and round in circles. Y no quiero ir detrás de conceptos, ir dar vueltas y vueltas sobre estos conceptos. To be honest, I'm tired. Honestamente, estoy cansado. So let me say, what am I really looking for?
¿Qué es lo que estoy buscando realmente? I just want to be happy. Yo quiero ser feliz. This is the answer to that question. Esta es la respuesta a esta pregunta. When we keep it really simple and practical. Y la hemos de dejar así de simple y práctica. When we look at human unhappiness, Cuando miro hacia la infelicidad humana, we find out that human unhappiness is guilt, blame, or pride. la infelicidad humana se basa en la culpa, la culpa, el reproche y el orgullo. Worry and anxiety, el tener la pesadumbre y la ansiedad, expectation and attachment to outcome. el tener expectativas y el apego a los resultados. It turns out that human happiness is not to be found in outcomes. Vemos que la felicidad no tiene nada que ver con los resultados. Human happiness is the end of human unhappiness. La felicidad humana es el final de la infelicidad. Human unhappiness are those 5 things. La infelicidad humana viene de estas 5 cosas que hemos dicho. When we look at guilt, blame and pride, bueno, ya lo sabéis, cuando tenemos la culpa, la pesadumbre y el orgullo, the foundation is the belief in personal doership. Vemos que la base de esto es el sentido de autoría personal. This we need to see for ourselves. Pero esto lo hemos de ver por nosotros mismos. Someone parks the car in front of our garage. What? Someone parks their car in front of our garage. Aparcamos nuestro coche delante. Alguien aparca su coche dentro de un garaje. No, delante de mi garaje. Delante de mi garaje. I see that as their doing. Veo qué es lo que está haciendo. I see them as the doer. Lo veo como el hacedor. I say, you could have done it differently, you should have done it differently. Digo, podrías haberlo hecho diferente, deberías haberlo hecho de forma diferente. What you have done is delivering pain to me. Esto que has hecho me está generando dolor a mí. I have an important meeting to go to. Tengo una cita muy importante a la que tengo que ir. My preference would be that I get to go to the meeting. Mi preferencia sería ir a este encuentro, a este meeting. So the fact that my preference isn't being delivered means pain in the moment. Como mi preferencia no se me da dolor en este momento. And if I see that pain as an attack on who I am, Y este dolor es un ataque a lo que yo soy. I see the other as a doer that could have done it differently, Veo al otro como el hacedor que lo hubiera podido hacer diferente then I have to hate them, y lo tengo que odiar. blame, Lo tengo que culpar, based on the belief they are the doer, basado en la creencia de que él es el hacedor, which comes from the non-recognition that the human being in any moment is the way they are, y que viene del no reconocimiento de que el ser humano en cada momento es como es, according to 2 factors that we had no control over. dando a consecuencia de 2 factores sobre las que no tiene ningún control. So the belief in personal doership La creencia en la autoría personal hates to hear this. Detesta escuchar eso. detesta escuchar que es lo de la autoría personal. The belief in personal doership hates to hear this. Odia escuchar el que tiene autoría personal. It hears this concept as a complete attack on who it is. Oye este concepto como un perfecto ataque a quien es él. So if anyone is having thought that, I don't know why I came tonight, this is not really what I came to listen to, Cuando vienes aquí dices, esto no es lo que yo quería oír esta noche. I go back to that question, what are we really looking for? Vuelvo a la pregunta, ¿qué es Because- lo que estoy buscando realmente? Because our mind has a habit to take us in other places, Porque la mente tiene el hábito de llevarnos a otros sitios, or other directions. llevarnos en otras direcciones. If we become really clear on what we're looking for,
Si tenemos muy claro qué es lo que estamos buscando, then our focus becomes very narrow. el foco se hace muy estrecho. And awareness will start becoming aware of the relevant things to see in life. Y entonces vamos viendo qué son las cosas relevantes que hemos de mirar en la vida. And as we see things differently, the beliefs start to change. Y cuando vemos las cosas de forma diferente, la creencia empieza a cambiar. So remember, this talk is new conditioning. Recordad, esta charla es nuevo, condicionante fresco. The human being at any point in time is a result of their genes and up-to-date conditioning. El ser humano en un momento dado es el resultado de los genes y del condicionamiento hasta hoy. And the up-to-date conditioning is affected by new conditioning. Y el condicionamiento hasta hoy está afectado por el condicionamiento nuevo, con el condicionamiento fresco. Life put the beliefs in place by delivering certain conditioning. Life put the belief in place by delivering certain conditioning. Life put the false beliefs in place. La vida pone la falsa creencia en su sitio. By delivering certain conditioning. Dándonos cierto condicionante. So those beliefs are part of our up-to-date conditioning. Entonces estos condicionantes se incorporan en el condicionante hasta hoy. And then life can change those beliefs by delivering new conditioning. Y la vida puede cambiar esto dándonos nuevos condicionantes. These concepts are new conditioning. Estos conceptos son nuevos condicionantes. How the concepts land, cómo los conceptos se posicionan, is not in my control or your control. No está en tu control ni en mi control. They will land as they are destined to land. Van donde están destinados a aterrizar. And what happens next will be a result of your genes and up-to-date conditioning. Y lo que ocurrirá a partir de ahí tiene que ver con los genes y con el condicionante que tenemos hasta hoy. What we might find is we find ourselves living life as we always do. Entonces nos vamos a ver viviendo la vida como la estábamos viviendo. And awareness and the working mind. Y la conciencia y la mente que trabaja, la mente working mind, ¿no? Working mind. Yeah. La mente operativa, la mente funcional. Might start seeing things that it didn't see before. Va a ver cosas que no había visto hasta ahora. It might see something and say, oh, this is pain in the moment. Y verá, bueno, esto es dolor en el momento. This is pleasure in the moment. Esto es placer en el momento. That's right. The flow of life is always either pleasure or pain. Es verdad, el fluir de la vida siempre va de placer al dolor. Awareness and the working mind might land on suffering as it arises. Y entonces, awareness and the working mind, la conciencia y la mente funcional, might recognize suffering when it arises. Reconocerá el sufrimiento cuando surge. It will say, this is my unhappiness, I can feel it. Y dirá, esto es mi infelicidad, la puedo sentir. I see this is blame. Veo que esto es culpa. I can see that this blame is a result of my attitude to what is happening. Veo que es culpa, pero que viene de la actitud a lo que estoy viendo que está ocurriendo. And on it goes. Y esto va pasando. This is the contemplation and the investigation that might happen. Esto es la contemplación que puede ocurrir. Not your doing, no tu hacer, but a happening. Sino un acontecimiento. It is the belief in personal doership that might interpret it as my insight, my thinking. Es mi creencia de que yo soy el autor de las acciones, que sea mi pensamiento, mi creencia. But in fact it is thinking based on new conditioning. Pero estoy pensando basado en nuevo condicionamiento. Thinking that might not have happened before. Cosas que no habían ocurrido puede ser que ahora ocurran. Here is another concept in this teaching. Hay un nuevo concepto en esta enseñanza. I have delivered hundreds of concepts so far. He dado cientos de conceptos. The flow of life is pleasure or pain, concept. El fluir de la vida es placer y dolor, concepto. Human suffering arises in the form of guilt, blame. Oh, why did I choose that one? El dolor en la vida aparece por orgullo,
culpa y reproche. Concept. Concepto. Human happiness is the end of suffering. Concept. La felicidad de la vida es el fin del sufrimiento. Concepto. Guilt, blame. Oh no, we did it again. Guilt, Culpa. blame, Reproche and pride y orgullo are based on the belief in personal doership. vienen de la creencia de tener una autoría personal. Concept. Concepto. And so on and so on. A lot of concepts. Y así una y otra vez más y más conceptos. Very, very useful concepts. Conceptos muy útiles. I assure you everything that I say here is only said for one reason. Y todo lo que he dicho aquí solo lo he dicho por una única razón. Because these are all concepts completely relevant to human happiness. Porque son conceptos muy relevantes para la felicidad humana. Not concepts that will create human happiness, No conceptos que vayan a crear la felicidad humana, but concepts that might dissolve the false beliefs that create human unhappiness. sino conceptos que pueden hacer disolver el concepto de la infelicidad humana, las creencias en la infelicidad humana. Remembering, happiness is not a mental thing. La felicidad no es una cosa mental. Human unhappiness is a mental thing. La infelicidad humana es una cosa mental. Human unhappiness is based on a set of false beliefs. La infelicidad humana es un conjunto de falsas creencias. When those beliefs are gone, Cuando estas creencias se van, what we're left with is the end of suffering, lo que ocurre es el fin del sufrimiento and we find that my suffering is actually my true my happiness is my true nature. Entonces me doy cuenta que la felicidad es mi verdadera naturaleza. We find that what is left is the attitude of the heart. Y veo que lo que queda es la actitud del corazón. The attitude of the heart knows that its happiness isn't to be found in outcomes. Y este espacio del corazón ve que la felicidad no tiene nada que ver con los resultados. The attitude of the heart recognizes life as a happening. La visión desde el corazón ve la vida como un acontecimiento. The heart witnesses life unfold. El corazón testifica la vida sucediendo. And the attitude of the heart that is unthreatened by what happens in the flow of life. Y la actitud del corazón no queda afectada por lo que está ocurriendo en la vida. Therefore, doesn't resist or attach to the flow of Y life. entonces no se resiste ni tiene apego a lo que está ocurriendo en el fluir de la vida. Now, the last thing I will introduce before we La última cosa que quiero introducir ask or get into a antes dialogue del diálogo, is to introduce the notion of the thinking mind and the working mind. querría introducir el concepto de la mente lucubrante, la mente pensante o la mente funcional. The thinking mind is the mind that includes up-to-date conditioning. La mente lucubrante es la mente que tiene, o sea, que incorpora el condicionamiento hasta hoy. Up-to-date conditioning, which includes all of the false beliefs of who we are. Que esto incluye todas las falsas creencias sobre lo que nosotros somos. The belief that I am the doer and the other is the doer, La creencia de que yo soy el hacedor y los demás son los hacedores, and that my happiness is to be found in outcomes. y que la felicidad ha de venir de los resultados. The working mind is also the part of the mind based on up-to-date conditioning. La mente funcional también es una mente que tiene una base en el condicionamiento hasta hoy, But up-to-date conditioning that is not based on false beliefs. pero el condicionamiento hasta hoy que no está basada en las falsas creencias. So up-to-date conditioning that has put in place language skills, communication skills, Por ejemplo, el condicionamiento hasta hoy que es conocimiento de lenguas, actitudes nuevas que tienes, the capacity to drive a car and walk. capacidad para conducir un coche, para trabajar. So the human being will always be conditioned O sea, el ser humano siempre está condicionado. to think that one day we will become unconditioned is inaccurate.
to think that one day we will become unconditioned pensando que algún día será no condicionado, is inaccurate. pero y esto es inadecuado, If I became unconditioned, I wouldn't know how to speak, I wouldn't know how to walk, porque si no estuviera condicionado no sabría ni cómo hablar, ni cómo caminar, I wouldn't know how to calculate things. no podría calcular nada. All of these things are very important in order for the human being to be able to live life. Y estas cosas son muy importantes para que el ser humano pueda llevar su vida tal como se va desplegando. What can happen is that the conditioning of the thinking mind can collapse. Por tanto, el condicionamiento de thinking Puede mind ocurrir es que la mente pensante puede colapsar. podría ocurrir que la mente pensante pudiera llegar a colapsar. So if that conditioning collapses, Este condicionamiento colapsaría, then the thinking mind no longer exists, entonces la mente lucubrante ya no existiría más and all human suffering exists as a result of the thinking mind. y todo el sufrimiento humano existe por la existencia de la mente lucubrante. So this process is a process that can dissolve the thinking mind. Entonces este proceso es un proceso que puede disolver la mente lucubrante, The working mind continues to function. pero la mente funcional We can- seguirá funcionando. We continue to have thoughts, Vamos a seguir teniendo pensamientos, but the thoughts that come from the working mind do not disturb our peace of mind. pero los pensamientos que surgen de la mente funcional no van a disturbar nuestra paz mental. The thoughts from the working mind are not suffering. Los pensamientos de la mente funcional no generan sufrimiento. So the idea that thinking is the problem O sea que la idea de que el pensar es el problema, is a little over-exaggerated. esto está muy extendido, pero no es cierto. It is a specific type of thinking that is the problem. Es algún tipo específico de pensamiento lo que es el problema. So if we are waiting for one day thinking to magically stop, A veces estamos pensando que el pensamiento mágicamente un día parará. good luck, Buena suerte. and be careful what you wish for, Y ten cuidado con este concepto, because you will die quite quickly. porque morirías. What we're really looking for is happiness for the human being, Lo que estamos realmente buscando es esa felicidad en el ser humano, and that is the end of suffering. y eso es el fin del sufrimiento. So that was a little longer than I expected, maybe because we are translating, so it makes sense that it takes longer. Bueno, ha durado un poco más de lo que pensaba, quizá porque hay traducción. There's plenty more I can say, but I think it's more beneficial if Podría decir más cosas, pero creo que es más beneficioso que empiece el diálogo. if people have a question, there is a microphone because this is being recorded. Si alguien tiene una pregunta, primero que coja el micrófono porque se está grabando. Hola, Roger. A ver, me parece que hoy se va a hablar sobre milagros. Y yo, I think that today we are going to speak about the miracle course. y yo nunca he estado en contacto con esto. I have never been in contact with Podri- this. ¿Podrías hacer un pequeño resumen de lo que es? Can you make a very short resume about the miracle course? Actually, to be honest, I read the Course in Miracles a long time ago. Para ser honesto, he leído el curso de milagros hace mucho tiempo And it isn't a significant part of my thinking. y ha formado parte significativa de mi pensamiento. But as soon as any teaching is brought up to me, Pero cuando cualquier enseñanza ha llegado a mí, then there is a good likelihood that I will understand what the particular teaching is intending. he intentado entender lo que esta enseñanza tenía que darme. So in brief, A Course in Miracles is a book El curso de milagros es un libro, with an accompanying book con un called, libro que lo acompaña, what's it called? The lessons? practical book. Yeah. Okay, so there's the main book and then lessons. There is a lesson for each day of the year, Hay una lección para cada día del año and each lesson is bringing
new conditioning into the body, Y cada lección te está dando un nuevo condicionante and para el cuerpo. that new conditioning will then investigate life Y con este nuevo condicionante vas investigando la vida according to the pointing in that particular teaching. de In acuerdo that a lo particular que lesson. esta parte te está apuntando. So the lesson is one page, La lección dura una página más o menos and it describes a part of the teaching y describe una parte de la enseñanza and asks the student to observe this for themselves. y le pide al estudiante que observe lo que la lección dice. It asks the student to do only one lesson a day, Le pide al estudiante que haga una lección cada día or for as long as that lesson seems appropriate, o al menos cuando esta lección parezca apropiada, también puede durar más de un día. and then move on to the next lesson. Y entonces vas a una nueva lección. Pero estas lecciones están relacionadas con todo lo que acabas de explicar. And these lessons are related with what you are explaining to us until now. The lessons are specifically relevant to the Course in Miracles text, Las lecciones que tienen que ver con el curso de milagros. but in my experience, when I read A Course in Miracles, I saw non-dual teachings. Cuando yo he leído el libro de milagros, he visto una enseñanza no dual. There are many non-dual teachings, Hay muchas enseñanzas no duales and they all have a different flavor, que tienen diferentes sabores, they all have a different methodology. que tienen diferentes metodologías, You can even look at the major religions que tienen que ver con muchas religiones. and see non-duality in the major religions. Y también podemos ver esta no dualidad en muchas religiones. Not necessarily as they are delivered to on a surface level, No como se han transmitido en determinados niveles, not necessarily as they are delivered by the institution of religion, no realmente como han sido transmitidos por una institución o religión, but in the wisdom texts. pero en los textos de sabiduría, If someone can read the non-dual message, it's there. si lo sabemos leer, hay un mensaje no dual ahí. So I'm hoping that people here will have maybe Course in Miracles with them, Espero que algunas personas que estén aquí tengan el curso de milagros aquí con ellos, will have at least some lessons or some points in A Course of Miracles that they are either stuck with or like, and we can discuss a ver those. si tenéis algún punto de alguna lección o algunas palabras o algún punto del texto que quisierais discutir. Esto sería interesante. Hola. Hello. Hi. Yo he empezado un poquito el curso de milagros I have begun the miracle course hace exactamente 15 días, 15 days before sabiendo que ibas a venir. because I know that you are going to come. He querido ver qué era. I would like to know what was this course. Y conociendo un poquito también el lenguaje o la filosofía Advaita. And also knowing the Advaita philosophy. Y en estos momentos And in that yo moment, no veo el curso hasta ahora, que es muy poquito, and up now, I didn't see in the course. totalmente no dual. No lo ves no dual. Lo veo dual. And the first look of the course, I see the course as a dual. Puede ser que su intención, porque Perhaps sospecho his que la intention- intención es llevar a una mirada no dual. Perhaps his intention is to finally give you a non-dual verse, non-dual teaching. Es solamente una sospecha. Is that Vale. suspicion? Una sospecha. ¿eh? Por ejemplo, dice, eres responsable de lo que piensas. For example, he said, the course said, you are responsible. You have the responsibility of your thinking. Y es en ese nivel que puedes ejercer tu poder de decisión. And it's in that level that you could have Tu poder your de power decisión. of decision. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eh?
puedo decir otras frases. Pero si te acabo de oír a ti, ¿no? But Ahora, I have heard your words. ¿cómo podría ser responsable de lo que pienso? How can I be responsible of what I am thinking? ¿Puedo jugar a ser responsable de lo que pienso? I could play being responsible of what I think En el mundo ordinario, in the ordinary world, sabiendo knowing lo que tú acabas de decir, ¿no? what Que you estoy have said. absolutamente condicionada por mis genes y mi condicionamiento. That I am very completely conditioned by my genes and up-to-date conditioning. Great, that's a good question. Así que aquí habría hasta este momento una pequeña diferencia. So, Importante. So for me, in that moment, there is a very important difference when what you have said and what the Course said. Por ejemplo, dice más adelante, si no puedes oír la voz de Dios, And in another part, he said, if you can hear the voice of God, es porque estás eligiendo no escucharla. is because you are electing not to hear, Pero sí que escuchas la voz de tu ego. but you are hearing your ego's voice. Y de nuevo, ahí habría un poder supuesto de una identidad individual. Also is a supposed power of an individual entity. ¿No? ¿Quieres que te diga más cosas? Por ejemplo, worked a lot. sí, dice, por ejemplo, habla de una mente, tu propia mente, separada de la suya, hablando de la suya en referencia a Dios, ¿no? Entonces, como ¿Cuál es habla, dice, tu propia mente, your own mind separada de la suya, separate from God's mind, refiriéndose a Dios, ¿no? referring to God. Entonces, ¿cómo puede haber una mente realmente separada de How Dios? can be a mind separate from God? Si entendemos una única fuente, ¿no? If we are understanding only one source. Bueno, Yes. So, what is very important for us to realize, even as seekers, it helps us a lot. I was Yeah. thinking about the text. So, what is very important for us to realize as seekers, Lo que hemos de darnos cuenta como buscadores, if we see this, it helps our process a lot. lo que nos puede ayudar en nuestro proceso, We have to realize that teachings are exactly that, a teaching. que las enseñanzas son exactamente son las enseñanzas. They are a process. Es un proceso. They deliver what needs to be delivered Nos ofrece lo que ha de ser ofrecido in order to undo mistakes. para deshacer errores. Mistakes that life itself has put in place. Errores que la misma vida nos ha puesto. So I'm en not saying circulación. I'm not saying this is a mistake of the individual. No decimos que es un error del individuo, This is a mistake that is meant to be there. es un error que está ahí. Life is a creation La vida es una creación, from the beginning of time to the end of time. desde el inicio del tiempo hasta al final del tiempo, Everything happens exactly as it is destined to happen, y ocurre como está destinado a que ocurra, according to the creation of life. de acuerdo a la creación de la vida. Consciousness at rest, La conciencia en reposo, which we could say is absolute nothing, que podríamos decir que es la absoluta nada, not dead nothing, but potential nothing, no una nada muerta, sino una nada potencial, infinite creative potential, una potencialidad creativa infinita, at some point has to manifest, en algún punto ha de manifestarse, has to become consciousness in movement. ha de convertirse en conciencia en movimiento. And the manifestation, the explosion of consciousness at rest Y esta manifestación, esta explosión de la conciencia is en the reposo is the emergence of the story of life. es la emergencia de la historia de la vida. So God, we can say, consciousness at rest, Dios, podríamos decir, la conciencia en descanso, has become
the manifestation, se ha convertido en la manifestación, has become the story of time. se ha convertido en la historia del tiempo. A story that when we look at it is a story of forgetting oneself, Que es la historia de olvidarse de uno mismo suffering as a result. y que tiene como resultado el sufrimiento. Somewhere in the story there is a remembering of oneself, Y en una parte de la historia hay un recordar quién eres. and as a result of remembering oneself, suffering comes to an end. Y como consecuencia del recordar quién eres, el sufrimiento termina. All of this exactly as it is destined to be. Y ocurre como exactamente está destinado que sea. So the error that I speak about is the forgetting oneself. Error. El error que he hablado es el olvido de sí mismo. An error that is there in the story. El error que es la historia. Que está dentro de la historia. Es la historia. And so a teaching at some point exists because it is destined to be there in a particular person's path. Y una enseñanza está ahí porque ha de estar ahí en ese momento para alguien. And destiny might be that someone receives a particular lesson. Y el destino es que alguien en un momento dado recibe una lección en particular. If destiny was for someone to receive the ultimate non-dual teaching, Si el destino de una persona es recibir la enseñanza no dual, at a point when they are not ready to hear it, cuando no está preparada para oírla, then their destiny will be to remain confused. ese destino generará confusión. And so the Course in Miracles, like any teaching, delivers what is needed at what point in time. Y entonces el curso de milagros, como muchas enseñanzas, entregan lo que en cada momento lo que han de entregar. So let me bring up two lessons that demonstrate this point that are very related to your first. Y vamos a ver dos lecciones que hablan de esto, sobre todo relacionado a tu primera frase. And your first said you are in control of your thinking. ¿Cuál era tu primera frase? El control de tu pensamiento. La primera frase es: eres responsable de lo que piensas y es en ese nivel que puedes ejercer tu poder de decisión. You are responsible of what you think, and is in that level. Es en este. Y es en ese nivel Is in that level que puedes ejercer that you could tu poder de decisión. make your power of decision. Yes. So this is the lesson I wanted to reference in relation Esta to es that. la lección a la que quería referirme. Somewhere in the Course, and I won't use the exact same words, but the principle is the same. Lo que estaba buscando es parecido a lo que dices, pero bueno, nos va a servir. There is a lesson that says the flow of life, circumstance, is not in your control. Hay una lección que dice: el fluir de la vida no está en tu control, But your attitude to the flow of life is in your control. pero tu actitud al fluir de la vida está en tu control. Esto lo dice el curso de milagros. Now, what is that lesson trying to do? ¿Qué es lo que intenta hacer esta lección? What it is doing is creating a conceptual separation Está intentando crear una separación conceptual from the flow of life del fluir de la vida and one's attitude to the y flow tu of life. actitud al fluir de la vida. So before we come into a spiritual teaching, Antes de llegar a una enseñanza espiritual, it usually is not evident to us that we have an attitude to the flow of life. no está claro que tengamos una actitud hacia el fluir de la vida. Our attitude and the flow of life are so meshed together La actitud y el fluir de la vida están completamente juntos that there is no understanding that there is an attitude to the flow of life. y no hay entendimiento de que haya una actitud en la vida. Because this attitude is so important to our happiness, Como la actitud es tan importante para nuestra felicidad, because the wrong attitude is our unhappiness, porque esta mala actitud es la que crea el sufrimiento, this la infelicidad. lesson is very important to show us, to separate the two. En esta lección es importante que haya esta separación. And in practice, even though we're not the doer, Y en práctica, aunque sabemos que no somos los hacedores,
until it becomes really clear that there is no one doing anything, hasta que no está bien claro que no hay nadie que haga nada, it feels like we are in control of what we think. sentimos que estamos en control de lo que pensamos. And so that lesson is saying, change as if we are the doer. It says, change the way you look at life, change your Y attitude. entonces, desde la perspectiva de que somos los hacedores, tendríamos que decir, cambia tu actitud hacia la vida. It says, the flow of life, circumstance, is not in your control. El fluir de la vida, las circunstancias no están en tu control. But you can change how you relate to what Pero happens. tú puedes cambiar cómo te relacionas con lo que está sucediendo. And this lesson, if the contemplation starts happening, Y si empieza la contemplación en esta lección, might reveal to us that yes, my unhappiness is dependent on my attitude, me daré cuenta que mi infelicidad depende de mi actitud and it seems like I can change my attitude. y parece que pudiera cambiar mi actitud. When the attitude changes, at first it seems like I changed it. Si mi actitud cambia, parece que yo cambio. Then further down the course, Pero más adelante en el curso, there is a lesson that says, actually, hay una lección que dice actualmente, even your attitude is not in your control. incluso tu actitud no está bajo tu control. So it will tell us that after the earlier lesson has done what it needs to do. Aquí vemos que las primeras lecciones han hecho lo que tenían que hacer en su momento. So this lesson tells you that your thinking is what determines your decisions. En esta lección te dice que lo que piensas parece que cambie tus decisiones. This is new information delivered by life, Esto es una información nueva que te da la vida, new conditioning un condicionante nuevo that changes the instrument, the human instrument, que cambia el instrumento humano and then change in the thinking can happen. y este cambio en el pensamiento puede ocurrir. At first it seems like I am making the change in my thinking. Al principio parece que yo estoy haciendo mi cambio en el pensamiento Further on we might realize my thinking isn't in my control. y al final, más adelante, me doy cuenta de que el pensamiento no está en mi control. But even though my thinking isn't in my control, Pero incluso aunque mi pensamiento no está bajo mi control, I can see that my thinking is part of the decision-making process. pero también veo que este pensamiento es parte del mecanismo de tomar decisiones. So what is being pointed out is that thinking is significant to the decisions that are made. Lo que aquí vemos es que el pensamiento es decisivo en las cosas que hacemos. And a big part of the course at a certain point is choose again. Choose again. Yes. Y una parte del curso te va diciendo inténtalo de nuevo o escógelo de nuevo. What it says is if there is unhappiness there, if there is suffering, Si hay infelicidad, si hay sufrimiento, something has gone wrong. algo ha ido mal. An error is being made. Se ha hecho un error. The world is being seen incorrectly. El mundo se ha visto de una forma incorrecta. So choose again. Inténtalo de nuevo. Escógelo de nuevo. Escógelo de nuevo. Choose a different way of seeing life. Escoge una nueva manera de ver la vida. So all of that information saying that if there is suffering, something has gone wrong. Entonces esta sensación de que si hay sufrimiento, algo está mal. If there is suffering, the world is being seen incorrectly. Si hay sufrimiento, el mundo está siendo visto incorrectamente. That is new conditioning. Esto es un condicionamiento nuevo. And it can bring about a different way of seeing life. Y te puede dar una nueva manera de ver la vida. Further down in the course somewhere, Más adelante en el curso, en algún lugar, it will start to change the language from empieza a cambiar la forma que usa el lenguaje, from talking as if you are the doer hablando como si tú fueras el autor, el hacedor, to starting to talk as if everything is happening. hablando de como si todo estuviera ocurriendo. So when it starts saying, even your attitude to life is not yours, Incluso diciendo que tu actitud, incluso la actitud a la vida, no es tuya. that's when it has started to
introduced the notion that there is no doer. Y ahí introduce la noción que tú no eres el hacedor, que no eres el autor. So if you want, quickly I can go through the second and third one. ¿Podemos ir al segundo y tercero? Not as long as that. Si no, Poco a puede- poco, porque si no puedes oír la voz de Dios, if you can hear God's voice, es porque estás eligiendo no escucharla. is because you are electing not to hear. So it is still at this stage talking to the doer, Aquí también está hablando desde el estadio del hacedor, and it is just delivering useful information to create some distinctions. y está dándote una información útil para crear ciertas distinciones. So what it's introducing is the idea of, let's say, the thinking mind, Está introduciendo la idea de la mente elucubrante, which is the what is referred to in a lot of teachings as the ego. en muchas enseñanzas se refieren a esto como el ego. It's essentially saying that the ego is based on a false set of beliefs, or at least, Que te está diciendo que el ego es un conjunto de creencias erróneas. and it says somewhere that if you are not following the will of God, Te dice, si no estás siguiendo la voluntad de Dios, then you are not really in line no estás realmente alineado with your true purpose. con tu verdadero propósito. If you are not following the Holy Spirit, No estás siguiendo el Espíritu Santo. the Holy Spirit is the guide that tells you what the will of God is. El Espíritu Santo es la guía que te está diciendo cuál es la voluntad de Dios. So if you are not following the Holy Spirit, you're not following the will of God, which means you are following the ego. Si no estás siguiendo al Espíritu Santo, si no estás siguiendo la voluntad de Dios, estás siguiendo al ego. And it also would tell us that if we follow the ego, we are going to be misguided. There will be suffering. Y si estás siguiendo la voluntad del ego, va a haber sufrimiento. We will be seeing the world incorrectly. Vas a ver el mundo incorrectamente. We'll be seeing ourselves incorrectly. Vas a verte a ti mismo incorrectamente. So it's then saying that there are two voices that we can follow in life. O sea, aquí te está diciendo que hay dos voces que podemos seguir en la vida. The doer La del autor, el hacedor, or our higher self or God or the Holy o el Spirit. ser más elevado a Dios, al Espíritu Santo. So it brings in this information so that awareness and the working mind can land on the voice of the ego. Y te está diciendo que la conciencia o the thinking mind o The voice of the ego. te va a aterrizar en la voz del ego. I didn't understand what you So- tried to say. So the Course brings in this information El curso te da esta información so that the working mind is then newly conditioned. que la mente lucubrante es... No, working. No, la mente funcional Newly conditioned to see the voice of the ego, para ver la voz del ego, see what following the ego delivers, si estás siguiendo lo que te entrega el ego, uncomfortableness or suffering, este sufrimiento, esta no sentirte confortable, or it tells us that if there is uncomfortableness, we must be following the ego. o sea, quiere decir que si te sientes no confortable, estás siguiendo la voz del ego, And then says that if we are following the voice of God, y si estás siguiendo la voz de Dios, there is peace. habrá paz. And it then says you can choose, Entonces te dice que puedes escoger, which is not entirely correct, but it is useful at that point in time. que no es enteramente correcto, pero que puede ser útil en este nivel. Useful to introduce the notion of the ego's thinking or God's will, Para introducir el pensamiento del ego o la voluntad de Dios, God's will is the voice of God. esta voluntad de Dios es la voz de Dios. And then what might start happening is when the thinking mind is functioning Y puede ocurrir que cuando la mente elucubrante esté funcionando and there is suffering, y haya sufrimiento, the thought might say, actually, I can follow the voice of God. el pensamiento puede decir, podría seguir la voz de Dios. Choose again. Escoge de nuevo.
So if we go to the very beginning of A Course in Miracles, remember I said it's been Yendo about muy al principio del curso de milagros, 15 years ago, so I'm sure someone can tell me. It's summarized in three words, 3 sentences. I'll see if I remember it. hay tres frases. Nothing real can be threatened. Nunca nada puede ser traicionado. No, nada real. Nada. Nada real. Nothing real. Nothing. Nada real puede ser traicionado. Amenazado, sí, threatened. Nothing unreal exists. Nada irreal existe. Therein lies the peace of God. There. Aquí está la paz de Dios. Aquí está la paz de Dios. So what it's really saying is that Lo que está diciendo realmente, if we understand reality, if we understand our true nature, si entendemos la realidad, si entendemos nuestra verdadera naturaleza, it will be clear that our true nature is not threatened by what happens in the flow of life. está claro que nuestra verdadera naturaleza no está amenazada And por el fluir de la vida. recognizing that all of the thinking mind Y vemos que todo el pensamiento de la mente lucubrante is an error. es un error, It means it's not real. queriendo decir que no es real, It means it doesn't really exist, quiere decir que realmente no existe, except as a thought in the moment. excepto como un pensamiento en el momento. So it points out that all our thinking of suffering is unreal, Apuntando que el pensamiento, todo pensamiento y el sufrimiento no es real, so once es irreal, ¿no? once it becomes clear that our true nature is that which is real, y dándonos fuerza que nuestra verdadera naturaleza es lo real our true nature is not affected by what happens in the flow of life. y que nuestra verdadera naturaleza no está afectado por lo que está ocurriendo en la vida. That is the peace of God. Esto es la paz de Dios, Continuous, unbroken peace of mind in daily living. la paz continua en la vida diaria, la paz de mente continua, continuadamente en la vida cotidiana. Hola. Básicamente una sola pregunta. Hablabas de los genes y, We are talking about the genes y del condicionamiento. and conditioning. ¿Tomas en cuenta las emociones? You take into consideration the emotions. The emotions are a result of the genes and up-to-date conditioning. Las emociones son un resultado de los genes y del condicionamiento hasta hoy. So the human being is one way on a biological and psychological level, El ser humano es uno en el aspecto biológico y psicológico, one way in a particular moment, actúa de una manera en un momento determinado and then life happens, y la vida está ocurriendo, circumstance happens, las circunstancias ocurren and the emotion is a result of the person and what is happening. y la emoción es un resultado de la persona y de lo que está ocurriendo. So emotion we can see is a reaction in the body, La emoción es como una reacción en el cuerpo, either a biological reaction or a psychological reaction. ya sea por un resultado biológico o psicológico. And both the biological and the psychological are based on the genes and up-to-date conditioning. Y el biológico y el psicológico están condicionados, tienen que ver con los genes y el condicionamiento hasta hoy. The psychological is what I was referring to as the thinking mind. El psicológico es lo que me he referido como la mente lucubrante. And the biological is the working mind. Y lo biológico es la mente funcional. So if blame arises, Si la culpa surge, we could call that an emotion, que lo podríamos llamar una emoción, and it's a psychological emotion. sería una emoción psicológica. If excitement happens, Si ocurre una excitación, we could call that an emotion.
que la podríamos llamar una emoción. It may be just biological, or it could be biological and psychological. Puede ser biológica o puede ser biológica y psicológica. If on a biological level, if we see a friend that we haven't seen for a long time, Sí, en el nivel biológico, si vemos un amigo que hace mucho tiempo que no vemos, based on our genes and up-to-date conditioning, there will be a reaction. basados en nuestros genes y al condicionamiento hasta hoy, nos dará una reacción. We might be very excited to see them. Podemos estar excitados, contentos de verlo. If the attachment to outcome or expectation kicks in, Si el apego al resultado surge, that excitement might include suffering in it, esto va a incluir sufrimiento. because we might be worried about what will happen when they're not there. Porque vas a tener pesar por lo que no está ocurriendo. We might have Cuando no van a estar. ¿Perdón? Cuando Miedo ya cuando no van no a estén. estar. Vas a tener pesadumbre por cuando el amigo ya no va a estar. We might also have expectations about what is going to happen next day or 2 Y days. podemos tener expectaciones de lo que va a ocurrir en el próximo día o los próximos días. Ok, un momentito. Just a moment. Okay. Is that still on? Ya. It's on, ya. Yo me refería a la suma de emociones bloqueadas, aparte de lo que son los genes. Ahora I se lo am diré en inglés. referring to the emotions which are blocked, apart from the genes, the blocked emotions. Aparte de los genes y del Condicionamiento conditioning. hasta Ajá. Apart from genes and up-to-date conditioning, Ujú. Es la suma de emociones no expresadas a lo largo del tiempo. is this the addition of the emotion not expressed a long time? Yes. Ah, So in this concept, En those este concepto, unresolved emotions las emociones no resueltas from circumstances that happened in the past de circunstancias que han ocurrido en el pasado become part of our up-to-date conditioning, son parte del condicionamiento hasta hoy, conditioning that would be mainly on the psychological level. condicionamiento que normalmente estará en el lado psicológico. So if we were abandoned at some point, Si ha sido abandonado en cierto punto, the abandonment would have been interpreted based on our attitude at the time, which is to see that as an attack on who I am, el abandonamiento se podría ver como un ataque que he tenido hacia mí, seeing the other as the doer viendo que el otro es el hacedor, who has chosen to abandon me, que ha escogido abandonarme, and then that becomes part of our up-to-date conditioning of who we believe we are and who the other is. y que forma parte del condicionamiento hasta hoy y de lo que yo creo ser. And then when life continues to unfold in the present moment, Y cuando la vida se va desplegando en el momento presente and someone forgets to pick us up from somewhere, y alguien se olvida, forgets what? forgets to pick us up, Se olvida de recogerte y cuando alguien en el momento actual se olvida de recogerte, then there is a reaction inside, hay una reacción en tu interior which is a result of our up-to-date conditioning, which could include this feeling of being abandoned a long time ago. que es un resultado del condicionamiento hasta hoy, que realmente quizá tenía su fuente en ese abandono inicial. Ok. ¿Puedo seguir? Sure. But you can speak in English directly. Ya. Sí, pero él puede Yo traduzco, sí, es Ah. mejor que se lo hagas en inglés. ¿eh? Ah, ok, Sí, ok. hazlo lentamente, That's- hazlo lentamente. Okay, mejor. that's easier. If your mother abandons you Si tu when madre you- te abandona, vamos when- poco a poco, yeah, when you are 10 years cuando old, tienes 10 años that emotion is blocked, y esta emoción se bloquea, and 20 years later, 20 años después, your partner abandons you, si tu pareja te abandona, you will have a very strong emotion puedes tener una emoción muy fuerte of abandonment. de abandonamiento. But there are techniques Hay técnicas to erase those blocked emotions para borrar estas emociones bloqueadas from your childhood. de tu niñez. Therefore, that will correct your present up
Entonces esto corregirá tu presencia, up-to-date conditioning. corregirá tu condicionamiento hasta el momento. So Yes. actually the up-to-date conditioning can be modified. Sure. Entonces el condicionamiento hasta hoy puede ser It's modificado. always being modified, every moment. Siempre está siendo modificado en cada momento. Okay, but you can actually go to the past to modify today. Y entonces As it were. podrías ir al pasado para modificar lo que está ocurriendo hoy. Yeah, or you going to the past will be guided by a therapist, for example. Por ejemplo, podrías ir al pasado guiado por un terapeuta. So you find yourself at a particular point in time in a therapist's office Entonces te ves en un determinado punto de tu vida cuando estás con el terapeuta, because your friend recommended this therapist. porque tu amigo te recomienda a este terapeuta. So your friend's recommendation is life-delivering new conditioning. Entonces el que tu amigo te recomiende a este terapeuta es un condicionamiento. At some point you have an urge arises that you pick up the phone and make a booking, make an Entonces appointment. surge en ti la urgencia de llamarlo y coges el teléfono y llamas al terapeuta. Or you don't have that urge, but assuming we have the urge, it means destiny unfolding. O no lo llamas, en los dos casos es el destino desplegándose. And then the therapist says we will do some regression. Y el terapeuta hace un tipo de terapia Regresión. de regresión, sí, un proceso. And the therapist delivers new conditioning El terapeuta te da nuevo condicionamiento that is either seen as the circumstance in the moment. que también se puede ver como la circunstancia en el momento. Well, it is the circumstance in the moment and it is new conditioning. Es la circunstancia en el momento, por tanto es un nuevo condicionamiento. And the person will react to that new conditioning Y la persona reaccionará hacia ese nuevo condicionamiento or react to the circumstance exactly as they are destined to react. y reaccionará a esta circunstancia de la forma que haya de reaccionar acorde con su destino. So they will either find themselves going where they are pointed, Posiblemente irá a tener esa cita or they might shut down. o podría no ir y cancelarse, o podría no ir y cancelarla. Yeah. And which one happens is not in our control. Y lo que ocurre no está en nuestro control. If they find themselves going back into this experience, Si vas hacia tienes la experiencia de esa experiencia, then experiencing it becomes part of their new conditioning. esta experiencia formará parte será nuevo condicionamiento. It could involve an expression of that emotion, Podría ser una expresión de esta emoción and the expression could bring about the end of that energetic block. y esto podría ser el final de este bloqueo energético. So, according to this, it will happen exactly as it is destined to happen. Y según lo que estamos aquí diciendo, ocurriría de acuerdo al destino que tenga esa persona. Thank you. Thank you. Pero hacer esta terapia no te libera de la sensación de autor separado. Hacer esta terapia. No te libera. But doing this therapy doesn't liberate you from the sensation of being a separate self. Actually, maybe it'll take a whole other satsang, but the question of separation is not necessarily as we interpret it. La cuestión de separación a veces no es como nosotros lo interpretamos. Sometimes we hear about non-separation and we are waiting for an experience of A non-separation. veces hablamos de no separación y estamos intentando tener una experiencia de no separación. I wanted to say the doership. The doership. Okay, great. Quiero hablar, me estoy refiriendo al sentido de autoría personal. Depending on the therapy, it may or it may not introduce the notion of doership. Dependiendo de la terapia puede o no incorporar el concepto de autoría. Usually, therapy and psychology don't introduce the notion of non-doership. Normalmente en la terapia no se introduce el concepto de no hacedor. One, as a professional that has to fit into certain standards, Si eres un profesional que te has de adaptar a unos ciertos estándares, you would have a lot of trouble
justifying that therapy. What? What? As a professional therapist, you would have a lot of trouble justifying a therapy that talks about non-doership. I didn't understand what you mean. As a professional therapist, Como un terapeuta profesional, you will have a lot of trouble justifying a therapy puedes tener mucho problema en encontrar una terapia, that No, de justificar una terapia. justificar una terapia, Sí, de defender una terapia. que sea Ya, basada I understand sobre now. el no hacedor. Basada en el concepto de no ser el hacedor. Me he explicado muy mal. Vuelvo a I empezar. have explained very bad. Si no, actually I Me. understand. I understand that therapy generally doesn't dissolve the belief in personal doership. O sea, entiendo que lo que dices es que realmente la terapia no disuelve el sentido de no sentirse autor. No, si estás interesado en el sentido de no ser el autor, If you are interested in the sense of not being the author, el hacer terapia es doing therapy es un poquito perder el tiempo. perhaps is losing time. I agree. Estoy de acuerdo. But it doesn't mean it's not valuable. Pero no quiere decir que no sea válido. Seguro, pero So- para otra cosa. For some people, hearing about non-doership is just not appropriate. Para mucha gente el oír el hecho de no ser el hacedor no es nada apropiado. The system isn't ready to hear this. Su sistema no está preparado para oír esto. And so what is more appropriate might be therapy that doesn't talk about this. Y es mejor a veces la terapia que oír hablar de esto. But Una terapia que no hable de esto. ¿sí? But so this is the interesting point, is that if the medical profession will look at a human being, and if there is no extreme suffering, Y normalmente cuando se mira desde el punto de vista terapéutico, si no hay un sufrimiento muy extremo, they will say you are normal. digamos normal, But what is considered normal in most circumstances, pero lo que se considera normal en muchas circunstancias, according to spiritual teachings, is Yeah. actually de acuerdo, not de acuerdo a las enseñanzas espirituales, is not our true nature. is not, Nuestra naturaleza verdadera. no es nuestra naturaleza verdadera. So if you go to a psychologist, they'll say you're normal. The human condition is normal. Si vas a un psicólogo te dirá, bueno, esta condición humana es normal. From a spiritual, a non-dual perspective, Desde una perspectiva no dual, what is considered normal human attitude lo que es considerado una actitud humana normal is not considered the functioning of your true nature. no es considerado The functioning of your true nature. el funcionamiento de tu verdadera naturaleza. Thank you. Vanessa, si vas a leer algo, decime qué página es, a ver si lo encuentro aquí. ¿O qué lesión? No, de momento no es ninguna lección. A lo mejor luego ella. I have a big question. Tengo una gran pregunta. Is what do you think about that? The facts that we are not here, that we are not real, that anything here exists, and at the end of this, that the time doesn't exist. Is what do you think? Is what I would like to know. Dilo tú en castellano ya That que se traslade. Que le he preguntado que qué piensa sobre una idea del libro, es que nosotros no existimos, que no estamos aquí, que nada de lo que hay aquí es real y que al final de todo el desarrollo de estas ideas el punto final es que el tiempo no existe. Y le he preguntado qué piensa él sobre esto. So, once again, we have to go back and understand teachings as teachings.
Otra vez hemos de volver hacia atrás y hemos de ver que enseñanzas son enseñanzas. Everything that has ever been put forward in a teaching is a concept. Todo lo que se dice en una enseñanza es un concepto, It is not the truth. no es la verdad. The good teachings and the teachings we're referring will tell us that the problem is belief. Las buenas enseñanzas nos dirán que el problema es la creencia. It tells us, in maybe ways we don't see, it tells us not to believe this. Y nos dirán muchas veces, no te creas esto. If we believe the teaching, Si nos creemos la enseñanza, it becomes a belief, se convierte en una enseñanza. and a belief doesn't deliver freedom. Y la creencia no nos da libertad. It says, use the pointer to see something that you haven't seen before. Usa el apuntador para ver algo que no has visto antes. And eventually, the pointer will be left behind. Y finalmente el apuntador se debe dejar. At some point, the pointer won't even be relevant anymore. En algún momento el apuntador ya no es relevante. So the pointer that says, the world is not real, El apuntador que dice el mundo no es real, the world is an illusion, el mundo es una ilusión, you are not the body, tú no eres el cuerpo, nothing exists, nada existe. is there to break certain beliefs that the world is an objective reality. Es para romper ciertos conceptos, por ejemplo, que el mundo es una realidad objetiva. Belief that says, I am this body alone, Que otra creencia es creer que yo soy solo este cuerpo, that I am the doer, que yo soy el autor de las acciones, that suffering is true. que el sufrimiento es real. That is the human condition before spiritual seeking. Esta es la condición humana antes de la búsqueda espiritual. A relationship to the world that takes the world to be an objective reality and I to be this body that is threatened by death. O sea, el creerte que hay un mundo separado de ti y que tú eres un cuerpo separado que está amenazado por la muerte. So the teachings bring in the opposite concept. La enseñanza nos da el concepto opuesto, nos trae el concepto opuesto. Hopefully to dislodge the existing belief. Esperando que esta creencia haga girar la otra que teníamos. Because the human condition is such that we very easily believe things, Como la condición humana rápidamente tiene la tendencia a creerse cosas, we can switch from believing that the world is real es fácil cambiar de la creencia de que el mundo es real to just believing that the world is unreal, a la creencia de que el mundo es irreal, without really seeing what is. sin realmente ver qué es. And then you have a lot of people going around with new beliefs Entonces hay mucha gente que va con cantidad de creencias that are completely out of touch with reality. que están totalmente fuera de la realidad. People that are going around saying a lot of things which are actually just beliefs. Mucha gente va diciendo cosas que simplemente son creencias. Now, this introducing of new concepts that turns into beliefs is not as bad as it sounds. Y entonces introducir estas nuevas creencias, ¿no? Estos conceptos nuevos que generan nuevas creencias no es tan malo como parece, Even though we take on new beliefs, aunque tengas nuevas creencias, there can be certain realizations or insights as a result of that shift in belief. pueden haber ciertos insights o ciertas realizaciones al tener al incorporar esta nueva creencia. And at some point, life will come and correct these new beliefs. Y en algún punto de la vida corregirá estas nuevas creencias. So that life gets seen more clearly. Entonces verás cosas más claramente. And my view is that life is a paradox. Y entonces te darás cuenta que la vida es una paradoja. If we are going to understand life, we will understand paradox. Si queremos entender la vida, hemos de entender la paradoja. Life is an experience. La vida es una experiencia. All experience
in essence is non-dual, Toda experiencia en esencia es no dual, but the content of the experience can be dual. pero el contenido de la experiencia puede ser dual. Because the content is dual doesn't make the experience doesn't make it dual. Porque que el contenido sea dual no quiere hacer que esta experiencia sea dual. Experience in essence is always non-dual, La experiencia en esencia siempre es no dual, whether it is experienced as duality or not. ya sea que experimentemos dualidad o no. This is the paradox of life. Esta es la paradoja de la vida. Life is experience. La vida es experimentada, Experience is always non-dual, la experiencia es siempre no dual. which means in order for there to be experience, there has to be awareness. Para experimentar esto ha de ser experimentada por la conciencia. You can't have an experience without awareness of it. No puedes tener una experiencia sin la conciencia. And even though it might appear that the awareness and the objects are separate, Y aunque parezca que la conciencia y los objetos son separados, experience is by its nature always non-dual, which means la experiencia siempre en esencia es no dual. that the objects and the awareness of objects are not separate. Quiere decir que los objetos y la conciencia que observa estos objetos no están separadas. Even when the experience is an experience of duality. Incluso cuando la experiencia es una experiencia de dualidad. Sometimes we are waiting for the experience to become an experience of non-duality. Muchas veces creemos que tenemos una experiencia de no dualidad. And actually the liberated experience of life Y realmente la experiencia liberada de la vida, on the surface is still an experience of duality. en la superficie todavía hay una experiencia de dualidad. It is still an experience of being an individual Todavía hay una experiencia de ser un individuo that is different from the other, diferente del otro, an individual that is different from the chair. y un individuo que es diferente de la silla. So coming to understand life as non-dual doesn't change the experience on the surface. Y aunque entendamos que la vida es una experiencia desde la no dualidad, no cambia lo que ocurre en la superficie. So the paradox could be life is non-dual, La paradoja entonces podría ser: la vida es no dual, life is duality. la vida es dualidad. An understanding of what you said with an understanding of the paradox is life is completely unreal. Y se podría decir, como tú decías, que la vida es completamente irreal. Life is completely real. La vida es completamente real. Before the process, we say life is completely real. Y en el proceso, y antes del proceso, podríamos decir que la vida es irreal, real. During the process, Durante el proceso, we say life is completely unreal. decimos la vida es completamente irreal. After the process, Después del proceso, we say life is completely unreal. decimos que la vida es completamente irreal Life is completely real, y la vida es completamente real, with the same passion. con la misma pasión. So there is the Zen saying, Hay el dicho Zen: before enlightenment, antes de la iluminación, mountains and rivers were real. montañas y ríos eran reales. During the process of enlightenment, mountains and rivers were unreal. Durante el proceso, las montañas y los ríos eran irreales. And after enlightenment, mountains and rivers are real again. Y después de la iluminación, las montañas y los ríos vuelven a ser reales. So we've come to the end of tonight. Vamos a terminar por esta noche. I'm sorry that maybe we didn't talk about the Course in Miracles for longer, but I feel that without the initial framework, then we might be talking about things without having any focus. Aunque hemos hablado poco del curso de milagros, creo que lo que os he dicho al principio os puede ayudar a enfocar vuestra práctica de otra manera. For anyone who is interested, there is a weekend intensive in Barcelona on
Friday night, Saturday and Sunday. Para quien esté interesado, hay un retiro el fin de semana, viernes, sábado y domingo en Barcelona. But regardless of whether that's interesting or not, I'm very pleased you have been here, and I'm happy to have been here myself. Estoy contento de haber compartido con vosotros este espacio y que espero que os haya sido de utilidad. Thank you.